Hoy Rosa María Palacios ha sido tendencia en las redes sociales porque ha hablado duro, ha hablado fuerte y pues la invitamos, la convocamos inmediatamente al escuchar las cosas que ha dicho y usted se va a ir o las va a volver a escuchar o se va a enterar de ellas. Rosa María, un gusto conversar contigo. Buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Un gusto también. A ver, anoche exactamente, hace más de 24 horas abriendo este programa, teníamos ya la información de que aquí se urdía un chantaje político, ¿no? Una contraprestación política. Tú has revelado hoy que lo sabías desde el 29 de julio. A ver, la Fiscalía, recurro a tu expertise de abogada, ¿puede iniciar una investigación por una supuesta compra de votos? Es decir, tú has comparado esto con el caso de Kenji Fujimori. Tú dices que esto es un delito, un acto de extorsión por los negocios particulares de los líderes de los partidos representados en el Congreso. ¿Te ofrecerías como testigo ante la Fiscalía? Sin ningún problema. El día 29 de julio recibí una llamada del Premier y me dijo con toda tranquilidad que había sido citado por el presidente del Congreso, por Manuel Merino, y le había indicado sin ninguna sutileza, pues yo pensé que tal vez lo había malinterpretado. No, sin lugar a malinterpretación, que no le iban a dar el voto de confianza si no sacaba al ministro de Educación. Así de claro, no había discusión. No mencionó a la ministra de Economía, mencionó específicamente al ministro de Educación. Cateriano lo escuchó, le hizo una cita sobre Belaúnde y su primer gobierno. ¿Qué es lo que contó hoy? Claro. Y mi consejo fue, cuando me preguntó, le dije, si tú cedes en esto, vas a tener que ceder en todo. Vas a terminar como PPK con Fernando Zavala y Jaime Saavedra. Claro. Porque sabemos que los ministros de Educación en este lustro han sido apetitosos bocaditos del Congreso, donde están representados los intereses políticos de propietarios de universidades. Claro. Mira, Jaime, hoy día hay 20.000 muertos oficiales. Sí. Dios sabe si son 50.000 no oficiales. Es la proyección. Sí. Hay una crisis económica feroz. Se añade una crisis política. Pero de esas tres podemos salir. De la que no podemos salir hace años es de la crisis moral. Lo que hay en el Congreso es una crisis moral, no de personas. La institución está podrida. Ese es el problema. Es el único virus que conozco que tú disuelves y se reconstituye en uno más virulento. Eso es lo que tenemos. Ahora, es un problema moral. Yo escucho a los congresistas que entrevistas decir que el discurso... Sí. Yo tengo el discurso acá. Sí. Yo les tomo control de lectura a los 130 congresistas del discurso y lo jalo. No sé ni acordar lo que dijo Cateriano. Quería que me hicieras el paralelo con el caso de Kenji Fujimori y el caso de los Avengers, porque como te decía, tú has hablado de un delito, tú has hablado de un acto de extorsión. Explico el caso de Kenji. A ver, y comparado con este, ¿no? ¿Qué hizo Kenji? Veamos los hechos. Kenji y los Avengers se reúnen con un congresista y le ofrecen una obra pública a cambio de su voto. ¿Ok? Merino se reúne con Cateriano y le ofrece su investidura a cambio de sacar a un ministro. Dime tú cuál es la diferencia. Porque el problema, te explico cuál es. Hay congresistas que no entienden la diferencia. Y eso es grave, porque no tienen discriminación moral. Cuando tú no distingues el bien del mal, no tienes discriminación moral. Yo creo que, por ejemplo, la izquierda no tiene un negocio universitario. Lo que no tiene es discriminación moral. Tiene una discriminación infantil de un niño que no distingue bien. Entonces termina del furgón de cola de Podemos, de los negocios de Luna Gálvez. Claro. Porque no entiende la discriminación. Entonces habla de la minería y tonterías y no se da cuenta que ese es un problema moral. Pero hay igual que tal vez como partido político tenga futuro, pero como organización religiosa no distingue el bien del mal. Una observación que hacen en redes sociales que me parece atendible, y tú además, como has revelado hoy, lo estás haciendo ahora con más detalle, lo sabías desde el 29 de julio, pero me refiero principalmente al señor Cateriano. Si Cateriano sabía días antes sobre este chantaje,
sobre él mismo, sobre el gabinete, ¿por qué no lo denunció? Es una pregunta válida, ¿no? Y dio a conocer Obviamente. a lo que estaba jugando el Congreso y los ponía al descubierto. Porque tú podrías decir que esta era una iniciativa de Merino, que en realidad era un acto preparatorio que Merino quería probar, pero que no representaba el interés del Congreso. Era difícil de creer también, déjate de cosas, Jaime, que Acción Popular o que APP, que tienen expectativa de ser gobierno el próximo año, se iban a jugar el prestigio asociando intereses particulares del señor Luna. Era dificilísimo, yo escribí eso el domingo. ¿Por qué quieren estar en ese club? Entonces, es lo que yo también me pregunto. Sí, claro, ¿por qué? Porque podría ser una bravata del señor Merino, la dejas pasar y como no resulta, no vienen por más. Al contrario, al decirle no, pero fíjate el discurso de ayer toda la noche era, señor ministro, queremos un gesto. Era la omerta. Le estaban diciendo, venga, denos. Si no nos da, acá. Eso nunca se ha visto en un debate parlamentario, Jaime. Ahora, es una vergüenza. En la declaración del comercio, ¿no? Dice, fui a su despacho, ¿no? Porque Merino lo llama a la PCM, le dice, quiero hablar urgente contigo. Fui a su despacho días antes de esto y me dijo en privado, en la oficina de la Presidencia del Congreso, que no había consenso para extenderme el voto de confianza. Eso involucra no solo al señor Merino, involucra a todo el Congreso o a una buena mayoría que da los votos. En ese momento, Jaime, era su dicho, pero hoy día lo hemos constatado. Entonces, hemos constatado un acto de extorsión que se ha verificado hoy. El acto preparatorio del 29 se confirma con lo que ha sucedido hoy. Y reitero, este no es un problema político, es un problema moral. Moral. O sea, la reforma universitaria ha salvado a miles de jóvenes de ser estafados, pero les ha arruinado el negocio redondo a gente que se ha hecho millonaria. Incluso y que Acción no Popular. perder sus licencias. Es que ahí viene la duda, ¿no? Lo decías ahora en tu videocolumna, porque, a ver, las universidades, la Universidad de Díaz Canseco, digamos, está licenciada por SUNEDU. La de Acuña también. Pero créeme que hay también un problema de sangre en el ojo, según me explican varios. Ya. Porque les han hecho gastar mucha plata, pero mucha plata. O sea, César Vallejo ha gastado $200 millones para obtener su licenciamiento, cuando el señor Benavides era el jefe del SUNEDU. Entonces, hay sangrecita en el ojo. Es una forma de decirle, mira, ¿sabes qué? No me sacas más plata, ¿ya? O sea, ya te di tu calidad, hasta aquí nomás llegamos. No me vengas con más cuentitos. Es lo que están diciendo. Y en el caso de Luna y los otros es, me has dado 2 años de plazo para liquidarme, dame 5, dame 6, dame 10, dame más tiempo. Porque eso es matrícula, permíteme matricular alumnos. Así es. Claro. ¿No? Y consígueme el permiso que necesito para seguir operando y estafando criaturas. Ahora, de sus padres. Merino, eso es inmoralidad. Merino ha podido, a ver, pongámonos, ¿no? en la situación. Además, es pues casi todo virtual, no puedes convocar a todos y cada uno, porque dicen varios que acá no hay bancadas, sino hay curules, ¿no? Intereses muy particulares, pero ¿Merino podría haber conseguido todos los votos para rechazar la confianza? Sí, porque creo que hay una agenda todavía peor. Hoy día todo el día ha sido tendencia, vacancia presidencial. Ya. Y Jaime, tienen los votos, tienen los 87 votos. Martín Hidalgo en El Comercio dice, la facción radical, según fuentes de la propia bancada de Acción Popular, ya analizan escenarios de hasta vacancia y la posibilidad de que Manuel Merino asuma la presidencia de la República de manera interina. ¿Por ahí va la cosa? Este no es un tema político solamente, te reitero, Jaime, es un tema moral. Es la crisis moral de un poder del Estado, que ya no da más, o sea, lo disolvieron y no da más. ¿Qué ha hecho hoy día el señor Chejá en la Comisión de Constitución? Aprobar que las candidaturas pues escojan por las cúpulas a dedo. Quieren mantener el status quo para seguir haciendo lo que han hecho siempre, para volver a tener el próximo año un Congreso parecido a este, que pueda negociar sus intereses particulares. Lo ha dicho el presidente de la República con toda
claridad. Y les ha dicho con todo cariño, la reforma universitaria no la voy a negociar. O sea, ¿tú crees No es que esto negociar. va a llegar hasta una vacancia presidencial? ¿Es lo que estás diciendo? Se han tirado un gabinete por la reforma universitaria. Que no te cuenten cuentos. He escuchado al señor Vega Antonio decir que era muy largo, con mucho detalle, que la minería. Te digo, les haces un control de lectura, no se acuerdan de nada. Los jalo a todos. Yo que salgo de clase, los jalo a todos. Estos 46 páginas no te las reproducen. ¿Qué le criticaron al discurso del 28 de julio? Que no tenía detalles. No tiene detalles. Bueno, les vamos a dar detalles. Acá están los detalles. Mucho detalle, muy largo. ¿Por qué habla de la minería? Mentira, esto es un problema moral. Moral. Ahora, tú Intereses has hecho tendencia hoy con varios tweets, pero hay uno que ha llamado mucho la atención. La única salida para Vizcarra, dices, es organizar una operación carrusel. Técnicamente es posible, pero tiene mucho manejo fino, una PCM con cartera, rota cada 29 días de ministro en ministro, no cambia el actual gabinete, solo sale Cateriano, pero puede regresar como ministro. Ahora, el problema en tu hipótesis, permíteme, es que estaríamos viviendo una crisis permanente, es decir, con Perpetua. 200 muertos diarios, no sé si el país aguante. ¿Y qué estamos viviendo? Ajá, ¿Y qué estamos viviendo, Jaime? una crisis. Una crisis perpetua. En enero se había resuelto la crisis política con una elección. Se había devuelto el poder al pueblo. ¿Qué organizan los elegidos? Una nueva crisis política en medio de una pandemia. Tienes que tener mucho manejo fino porque tienes que tener 5 o 6 ministros que funcionan como uno, que son un equipo de PCM en realidad. Todos son PCM. Claro. Y a la vez tienen su cartera. Entonces, por ejemplo, poner ahí a Pilar Macetti, que tiene una carga brutal en este momento, No, es un error. no. Salvo que le encargues a otros parte de sus tareas. Pero en general se puede hacer. Por ejemplo, pones al ministro de Defensa. Y en el día 29, el ministro de Defensa renuncia. No le gustó pues ser primer ministro, quiere ser ministro de Defensa nada más. Entonces le dices al ministro de Educación que sea primer ministro. 29 días. En el día 30 renuncia. No llegó. Mira, para octubre se cansaron. Ahora, ¿qué va a hacer el Congreso? Va a comenzar a censurar Ajá, gabinetes, claro. pero no les da el tiempo porque el día 29 les renuncian y ya no hay gabinete. Claro, ¿Te sería das pues cuenta? un juego del Pero gato tienes y que el ser un ratón, artista ¿no? para saberlo hacer. Claro, eso. Ahora, ¿ves toda posibilidad de consenso descartada de aquí al Bicentenario? Absolutamente. Qué triste son. Ya no hay ninguna posibilidad. Ninguna. Ninguna. El Congreso no quiere un consenso. Si tú me dijeras, mira, la discusión es sobre si hacemos rastreo de contactos, si se compran las plantas de oxígeno o se alquilan, si se contrata más personal de salud, yo te podría decir que ahí hay un debate. Pero en esto no hay un debate. Esto son negocios particulares de personas inmorales y de personas que no tienen discriminación moral y que no distinguen el bien del mal y que están en el Congreso y que no se han dado cuenta. O sea, una congresista dice, el ministro no es a mi pueblo, lo censuro. Ya, eso es no tener discriminación moral. No distingue el bien del mal. No puede, es incapaz, es inimputable. Claro, es la inmoralidad o la pobrecito, moralidad. ¿qué vamos a ¿no? hacer? La izquierda es infantil, no es madura, qué pena. Pero el resto está en negocios. Está en negocios particulares. Eso es otra cosa. Ahora, esa operación carrusel, digamos, que suena pues real maravilloso, ¿no? Pero no sería, digamos, este juego del gato y el ratón y tendríamos pues a los poderes dando de tumbos, jugando a las escondidas y nosotros en medio de una pandemia. ¿Cómo la ves? La única forma es que se entienda que es un equipo y que el pueblo entienda que es un equipo. Claro. ¿No? Y que el presidente controle el equipo. Es un equipo que en realidad se llama equipo primer ministro, solo que los vas rotando a toda velocidad. Claro. Pero todos tienen la misma función. Eso sí, tienes que tener un equipo muy unido. Si tienes, como en el gabinete pasado, a la ministra Tony Alba sola, peleando con otros, no hay forma. Pero si tienes un equipo súper afiatado, que tienen un programa muy claro, una estrategia muy clara para la pandemia, la dejan a la señora Macetti hacer y el resto van manejando la política con el Congreso, yo creo que aguantas hasta enero.
A partir de enero los tienen que dejar en paz. No, porque ya viene la campaña. Si es que quieren ganar alguno. Yo creo que ya arruinaron, o sea, mira, en el caso de Acción Popular y APP, esta vez no se lo van a perdonar. Con Mecha Arao se lo perdonaron. La hicieron jurar como presidenta del Perú y vacaron, ojo, ellos vacaron a Vizcarra. Lo suspendieron en el ejercicio de la presidencia por un año. Esos dos partidos ya lo hicieron. Fuerza Popular ya lo hizo. Solo tendría que volverlo a hacer. El 30 de septiembre lo hicieron. Ahora, qué paradoja que Fuerza Popular, los 12 votaron a favor del gabinete castellano, ¿no? A ver, ¿cuál es tu lectura? Porque no son suicidas. Su mochila tiene rocas. No van a ir a las elecciones del próximo año cuando todo esto se conozca, cuando están procesando a Kenji por lo mismo, con tremendo chantaje en su espalda. Ni hablar. O sea, Marta Chávez tiene muchos defectos, pero en política es mucho más astuta que todos los demás. Claro, tremendo, ¿no? Y ves, digamos, Operación Carrusel es una opción que tú estás planteando, pero no ves a alguien, digamos, ministeriable, a alguien que pueda... No se lo deseo a nadie. Reunir las condiciones de jefe de gabinete. Alguien está soltando ahí el nombre de Jorge Nieto, Ana Jara, Salvador del Solar. Él no se lo deseo, es una muy buena persona y no tiene por qué pasar por esta humillación. Mira, anoche han hecho hablar a la ministra de Economía a las 4:30 de la mañana. Sí. O sea, ¿te parece? Es absolutamente denigrante. Podían haber parado a las 10 de la noche y seguir en la mañana. El objetivo era humillarlos, denigrarles. Mira, las palabras del congresista que ampallaron insultando al presidente fueron proféticas. ¿Cuál es la opinión del Congreso sobre el presidente de la República? Este es un coche a su madre. Entonces, no vamos a sentir qué cosas somos nosotros, pues. Barrio Bronca. Tremendo, ¿ah? Perfecto. Y salen a decir que quieren un primer ministro concertador. Los llamó a todos a conversar. El problema es, reitero, no es la concertación ni el Pacto Perú. Son negocios. Es un problema en moralidad pública. Han perdido todo sentido de la moral. 8 meses antes de las elecciones. Buena suerte. Tremendo. Mientras tanto, nosotros tenemos que cargar en nuestra espalda una crisis económica y una crisis sanitaria brutal. Una pandemia. Y sí, brutal. Y ahora una crisis política. Brutal. Gracias, Rosa María. Ha sido un gusto conversar contigo. Tienes una posición singular, pero sin tapujos, y eso es lo que queríamos escuchar esta noche. Y una cosa final. Pedro Cateriano es amigo mío hace mucho tiempo. Y yo lo vuelvo a decir como lo puse en Twitter. Vale, yo me siento muy orgullosa de tener un amigo que no se deja encandilar por un puesto político a cambio de ceder su honor. Las personas que tienen honor son pocas en el Perú y por eso son muy respetables. Así que estoy muy orgullosa de ser su amiga. Vale ese final, Rosa María. Gracias por esta conversación. Que tengas una buena noche. Era con nosotros. Usted dará sus opiniones, pero ha sido tendencia a lo largo de toda la jornada en el Twitter, en las redes sociales, por lo que había propuesto y lo que estaba señalando. Y además dice bien de Rosa María que al final ella diga que es amiga de Pedro Cateriano. Entonces ustedes podrán juzgar con todos los elementos sobre la mesa los puntos de vista de nuestra invitada de esta noche, Rosa María Palacios, que ha estado con nosotros. Vamos a la pausa en el programa. Les mencioné el nombre de Jorge Nieto Montesinos. Bueno, está voceado en esta ronda de nombres, ¿no? Surgen probables relevos necesarios, además, a Pedro Cateriano en la PCM. Se lo vamos a preguntar luego de la pausa, porque nada está dicho.